responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, en Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes, 25 de enero del año 2019. Todo el equipo compartir una costumbre la tarde de hoy. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que no se prestará para un diálogo falso con el gobierno, respondiendo así a las insinuaciones que sobre este tema han hecho Nicolás Maduro y el propio general Vladimir Padrino López. En un acto convocado en la Plaza Bolívar de Chacao, Guaidó explicó que sigue firme en su ruta, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Reveló que conversó con una funcionaria venezolana en el consulado de Houston que se puso a su orden luego que Maduro ordenara el cierre de todas las representaciones diplomáticas de Venezuela en los Estados Unidos. Como líneas estratégicas habló de ordenar la salida del personal cubano en nuestro país que está en puestos de decisión, la coordinación de ayuda humanitaria para Venezuela, incluso la reapertura de Radio Caracas Televisión, el primer canal cerrado por el expresidente Chávez, ustedes recordarán, como parte de su proyecto de hegemonía comunicacional. El sábado habrá asambleas populares en todos los municipios del país. Por cierto, Guaidó dijo que el personal diplomático norteamericano puede permanecer en Venezuela por seguridad. Parte de funcionarios no esenciales de la delegación de Estados Unidos abandonaron nuestro país más temprano el día de hoy. Por su parte, Nicolás Maduro, reiteró que no va a renunciar, en tanto Jorge Rodríguez promete pruebas de una supuesta reunión entre Guaidó, Bernal y Cabello. Varios datos. Cambió la estrategia de la comunidad internacional con relación a Venezuela. El asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, informó que los bienes del gobierno de Venezuela en Estados Unidos serán manejados por Juan Guaidó. El Banco de Inglaterra se negó a entregar a Maduro 1.200 millones de dólares en oro que Venezuela tiene en esa entidad, según lo ha informado Bloomberg. La Unión Europea reconocerá a Guaidó como presidente encargado si Maduro no accede a la celebración de elecciones libres, y el equipo de Guaidó busca fondos en entes como el Fondo Monetario Internacional para el funcionamiento del gobierno interino, según lo ha revelado la agencia de noticias Reuters. Mañana habrá Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde se va a discutir la situación de Venezuela. De esto vamos a hablar sin duda alguna con nuestro primer invitado. Antes, simplemente agradecer a los oyentes, a la audiencia, por acompañarnos masivamente, sobre todo a través de nuestras plataformas digitales. Durante la transmisión especial del 23 de enero tuvimos más de 74.000 espectadores en directo y más de 39.000 repeticiones solo a través del Periscope. Mil gracias desde Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea, no, iba a decir en la línea telefónica, a través del Skype, a nuestro primer invitado, el embajador Diego Arria. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Conoce perfectamente la organización. Embajador, gracias por acompañarnos como siempre. Muy buenas tardes. Un gran placer para mí, María Alejandra. Gracias. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Ya vamos a hablar de lo que podemos esperar mañana en este Consejo de Seguridad, que otra vez va a discutir sobre Venezuela, sin embargo, bajo un formato distinto. Antes utilizaron la fórmula Arria. Me parece que esto se va a discutir abiertamente, incluso con la participación del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Pero le pediría una primera valoración acerca de esta nueva estrategia de la comunidad internacional, que consiste, entre otras cosas, en tratar de cortar el financiamiento o el acceso a financiamiento externo de Nicolás Maduro, toda vez que su administración ha sido declarada como ilegítima. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, voy por la segunda parte, que me parece fundamental. Justamente yo te lo quería señalar. Yo creo que las acciones que está tomando el gobierno del presidente Guaidó son muy acertadas. Por ejemplo, yo sé que hoy estaban en los Estados Unidos sus representantes negociando el tema
de la entrega de estos recursos al gobierno legítimo de Guaidó, igual con las autoridades del Reino Unido. Esto es como un ataque sin armas al usurpador de Maduro y a sus militares que no acaban de cumplir con la Constitución, porque es una manera de atacarlo justamente en materia de recursos. Esto es asfixiar a un régimen que realmente va a quedar solamente reconocido, ni siquiera por sus vecinos en Miraflores, porque hasta los vecinos de Catia están contra él. Esto me parece que está actuando el gobierno de Guaidó aceleradamente y correctamente. Creo que esto es una acción importantísima. El segundo, mañana, te quería comentar, mañana la reunión del Consejo de Seguridad, que por cierto es abierta. Las Naciones Unidas tiene una página web donde la pueden ver simultáneamente la sesión. El ex canciller de Venezuela va a estar presente, va a pedir la palabra para poder intervenir, cosa que puede pedir cualquier miembro de las Naciones Unidas. Pero tú sabes una cosa, María Alejandra, lo interesante del Consejo de Seguridad mañana, para mí, dos cosas. La primera, que la estrategia norteamericana no ha sido actuar unilateralmente, como siempre se la acusa Trump, sino que fueron primero a la OEA y segundo están yendo a las Naciones Unidas. ¿Qué indica eso? Que se están reservando el derecho de actuar en la medida en que no encuentren una opción en la vía multilateral. Porque la gente siempre dice, bueno, para actuar primero hay que ir a las Naciones Unidas. Bueno, mañana están yendo a las Naciones Unidas. ¿Qué va a pedir el senador, el secretario de Estado? Que se reconozca a Juan Guaidó como presidente, como están haciendo innumerables países. Evidentemente, es la primera vez, tú lo señalaste, que formalmente vamos a entrar en la agenda del Consejo de Seguridad. Para que el Consejo pueda actuar, tiene que estar en la agenda. Y eso no fue posible. Hace 2 años y tanto, la embajadora norteamericana Nikki intentó meterlo en la agenda, pero no teníamos los 9 votos que son necesarios para introducir el tema en la agenda. Se llaman de arreglos de procedimiento. Mañana sí están los 9 votos, así que no habrá necesidad de votar para que se tome el tema en la agenda. Esto es importantísimo porque el hecho de estar Pompeo en el Consejo de Seguridad mañana comunicacionalmente va a tener un gran impacto. Ahora, embajador, antes de hablar del tema de los fondos, que yo creo que es neurálgico para entender lo que va a ocurrir a continuación, insisto, forma parte de esta nueva estrategia de la comunidad internacional, sobre el Consejo de Seguridad, seguramente Rusia y China van a expresar respaldo, uno con más fuerza, otro en menor medida, a Nicolás Maduro. ¿Qué impacto puede tener esa posición? Ayer el gobierno chino, de hecho, bueno, ofreció una declaración entre sí y no, es decir, no demasiado comprometida con Maduro y con los dirigentes del PSUV. Quisiera su comentario. China, milenaria, es muy sabia. China tiene intereses comerciales en Venezuela muy importantes. Es el primer acreedor de Venezuela. Por lo tanto, juega a preservar sus intereses y sus intereses estarán del lado que ven que va la comunidad internacional. En el caso de Rusia es distinto, porque Rusia tiene una presencia importante en Venezuela de militares rusos. Pasa que la gente no lo sabe. Están metidos ayudando a manejar el sistema antimisiles, el sistema de radares, el sistema de la Fuerza Aérea con sus aviones rusos, tanques, helicópteros, y quieren en adición tener una opción estratégica dentro de esta región, un poco para molestar a los Estados Unidos y un poco retrotrayendo el tema a la época de Cuba. Pero de allí no pasarán. Evidentemente mañana el más vociferante será Rusia en el Consejo de Seguridad apoyando a Maduro. Los chinos serán muy comedidos, tú lo verás, y el resto de los países, tienes a 9 países por lo menos pronunciándose de una manera muy contundente contra el régimen de Maduro y en reconocimiento al presidente Guaidó. Embajador, si me permite, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía hoy Juan Guaidó, presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, en esta actividad en la Plaza Bolívar de Chacao, referida a este tema de los fondos, que yo creo que es fundamental para entender lo que viene en nuestro país. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. En las próximas horas haremos comunicados oficiales para lograr la protección de esos activos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? La disposición para el bien de Venezuela. Y ya veremos qué dicen también esas Fuerzas Armadas cuando se den cuenta que esa legitimidad, esa ilegalidad que hoy vive
y usurpa el Palacio de Miraflores, no puede pagar ni la cuenta, que no puede pagar ni el salario. La única forma es que logremos el cese de la usurpación, que es el segundo paso, y el tercero, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Embajador, su comentario. Bueno, me parece que lo ha resumido muy bien. Yo creo que Guaidó ha encontrado un lenguaje comunicacional muy sencillo, pero muy concreto, que es justamente el que está generando este espíritu que hoy se siente en el país. Bueno, sí, él ha dicho lo correcto. Imagínate, las Fuerzas Armadas venezolanas, aquellos de la cúpula militar que se lucran de una manera abominable de los recursos, van a ver que se van a quedar sin recursos. Porque todos los ingresos en dólares que Venezuela tiene vienen de los Estados Unidos por la venta petrolera. Esos recursos van a ser represados en los Estados Unidos para el gobierno legítimo de Guaidó. Ahí que esa fuente se cerró. Y los chinos no van a darle más recursos para asistir a un gobierno que lo ven colapsado. Y los rusos menos, porque también Rusia tiene condiciones económicas ahorita que no son las más favorables que han tenido muchos años. Así que me parece que la acción del gobierno concentrándose en el tema financiero económico es extraordinariamente correcta. Embajador, también hoy hubo un cambio en algunos países como España, que inicialmente parecían aliados de Nicolás Maduro y los dirigentes del PSUV. Sin embargo, aparentemente la presión interna de otros partidos políticos, de la sociedad, medios de comunicación, y la reunión que sostiene Sánchez con presidentes de América Latina en el Foro Económico de Davos tuvo efecto. El canciller Josep Borrell, el canciller español, hoy decía que lo que está planteado es que la Unión Europea, bueno, le exija a Maduro participar en elecciones, contarse en elecciones, si no van a reconocer a Guaidó. Si me permite, vamos a reponer esa declaración porque Maduro respondió al respecto y yo otra vez quisiera su reacción. El COPS de que esa exigencia de elecciones vaya acompañada de alguna clase de definición del plazo temporal en la que éstas deberían tener lugar. Y si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, nos plantearíamos la adopción de otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento como presidente interino para que estas elecciones puedan ser convocadas desde la Asamblea Nacional. Su comentario, embajador. Importantísimo. Por cierto, el canciller por primera vez llama a Maduro al régimen, no lo llamó el gobierno de Maduro, que en el caso de Borrell, que es un diplomático muy conocedor, es importante. Fíjate que ahora lo que está sucediendo, ese anticipo de España, es la manera como se va a mover la Unión Europea. España siempre ha gravitado en el tema nuestro de una manera muy especial en el continente europeo. El único que está apoyando hoy en día a Maduro, fíjate, son Rusia, China, que son países muy importantes, Hamas, Hezbollah, Cuba, que ha circulado un documento en todas las Naciones Unidas diciendo que este es el imperio, Nicaragua y Bolivia. Del resto no hay otros apoyos, mientras que el gobierno de Guaidó tiene la comunidad internacional crecientemente a su lado. Yo creo que lo de España es muy importante. Ahora, embajador, los medios de comunicación norteamericanos siguen con preocupación este tema de la amenaza contra la delegación diplomática norteamericana en nuestro país. También quisiera un comentario de su parte, un análisis sobre lo que puede ocurrir. Parte del personal no esencial hoy, entendemos, abandonó Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo, María Alejandra, que el narcotirano se pintó en una esquina, como dicen, porque le dio a los Estados Unidos 72 horas. Ya van, ¿cuántas? 50. Quedan pocas horas para que se venzan. Y resulta que los norteamericanos no se van a ir. ¿Qué significa eso al final de las 72 horas? Que evidentemente el régimen ya no está gobernando, porque si estuvieran gobernando, podrían desalojar a los Estados Unidos de su embajada. Mientras que al mismo tiempo, la embajada de Venezuela y los consulados
han sido ya desalojados, aparentemente por ellos mismos, porque de todas maneras lo iban a desalojar los norteamericanos. O sea, ahí yo creo que las 72 horas el que más afecta es a Maduro, no a la embajada norteamericana, que me imagino que de ninguna manera se le ocurrirían, por supuesto, atacarle. Embajador, dos inquietudes. En principio, creo que es importante destacar el trabajo que han hecho los venezolanos en el exterior. 20 años después llegamos a este punto. Ha costado mucho obtener el apoyo internacional, incluso lo que vamos a ver mañana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo quisiera un comentario. Usted forma parte de ese grupo, digamos, un comentario en torno a este tema. Y por otra parte, sí, desde la perspectiva de ese trabajo, usted ve un desenlace cercano de esta situación, es decir, una resolución de esta crisis institucional que se ha profundizado después, sobre todo después del 10 de enero. Yo creo que sin la menor duda, María Alejandra, vamos a desalojar al régimen. Estoy convencido. Nunca se han reunido tantas condiciones, acciones, decisiones tan extraordinarias para desalojar a la narcotiranía. Porque si no, la otra opción sería, imagínate tú, perpetuar a este régimen. Y la comunidad internacional le ha puesto un pare definitivo. El pueblo venezolano ha demostrado lo mismo. Y fíjate esto de la diáspora. Yo tengo ya casi 4 años exilado. Pero cuando estaba en Venezuela, siempre me molestaba cuando se despreciaba lo que la diáspora hacía en el exterior. Es muy fácil en Miami, muy fácil en Nueva York, muy fácil en... Los venezolanos en mucho tiempo fueron muy injustos. La diáspora ha jugado un rol extraordinario en demostraciones, en conversaciones con los medios, con los políticos, con los medios de comunicación. En la contribución para llegar al 23 de enero, la diáspora ha sido para mí extraordinaria. Bueno, de hecho, la agencia AP publica un trabajo especial, embajador, exclusivo, donde advierte que esta coalición antimaduro creció en conversaciones secretas justo en el exterior. Es exactamente así. Y las gestiones que se hicieron fuera, unas publicadas, otras no, han sido permanentemente. La diáspora, llueva, truena, relampaguee, en climas muy distintos al de Venezuela, ha estado siempre presente de una manera extraordinaria. Hoy lo vimos en estos días, lo que han sido las demostraciones en el mundo entero, porque los venezolanos llevamos el país por dentro, no es simplemente el estar o no en el país. Yo creo que muchos venezolanos se han hecho más venezolanos desde que están en el exterior que cuando estaban en su propio país. Gracias, embajador Diego Arria, por atendernos, acompañarnos como siempre, ofreciendo análisis sobre, bueno, estas nuevas... Adelante. No sé si te hablé de la cosa multilateral que están haciendo los norteamericanos, que me parece muy importante. Te lo dejo como conclusión, de haber ido a la OEA, de ir a las Naciones Unidas y reservarse una opción en Estados Unidos y otros países que dirán, bueno, nosotros intentamos todas las opciones multilaterales y ahora tendríamos que hacer A, B, C o D. Gracias, María Alejandra. Gracias, embajador, como siempre, por atendernos, acompañarnos. El embajador Diego Arria fue representante diplomático de Naciones Unidas, conoce perfectamente la organización, ofreciendo, bueno, su análisis acerca de lo que podemos esperar mañana en esta reunión, donde se va a debatir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el máximo órgano de la ONU, la situación de Venezuela, y el secretario de Estado norteamericano va a plantear, bueno, que se reconozca a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Por cierto, tuvo unas palabras Guaidó en la Plaza Bolívar de Chacao hacia la diáspora. Bueno, dijo varias cosas, pero destacamos, aseguró, un venezolano es un venezolano de pleno derecho, esté donde esté. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y, este trabajo exclusivo de AP es muy interesante, recomendamos leerlo, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales porque, entre otras cosas, da cuenta de cómo se tejió esta nueva coalición anti-Maduro, así lo titulan. Es un trabajo suscrito a seis manos, diría, mejor dicho, Joshua Goodman, Luis Alonso Lugo y Rob Giles. Dan cuenta de esta coalición de gobiernos latinoamericanos que se unió a los Estados Unidos para reconocer rápidamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Se unieron durante semanas de diplomacia secreta que incluyó mensajes susurrados, dice la nota, activistas bajo vigilancia constante y un viaje al extranjero del alto riesgo. Los líderes de la oposición desafiaron a Nicolás Maduro por el poder, dijeron los involucrados en las conversaciones. Fíjense algo, porque Nicolás Maduro y los dirigentes del gobierno han tratado de minimizar a Juan Guaidó, presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, según esta nota, a mediados de diciembre, Guaidó viajó silenciosamente a Washington, Colombia y Brasil para informar a los funcionarios sobre la estrategia de la oposición de manifestaciones masivas para que coincidieran con el esperado juramento de Maduro para un segundo mandato el 10 de enero frente a la generalizada condena internacional. Esto según el exalcalde de Caracas, exiliado Antonio Ledesma. Es un interesante trabajo acerca que da cuenta de cómo se fragó, entre otras cosas, esta coalición internacional que hemos visto durante las últimas horas. Además, comentábamos con ustedes al inicio del programa que hoy hubo una condena de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre lo que ha ocurrido, producto de la masiva violación de derechos humanos otra vez en nuestro país, en el marco de las protestas. En un comunicado, la funcionaria llamaba a realizar una investigación efectiva de los actos que han provocado numerosas muertes y lesiones durante esta última semana de protestas. Recuerda, y es interesante, que es un patrón que ya conocemos en nuestro país. Ella dice, desde 2017, ellos
han venido documentando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias generalizadas, restricciones a libertad de reunión, expresión, allanamientos, ataques indiscriminados en contra de las viviendas, en fin. Para hablar acerca de este tema, saludamos a Inti Rodríguez. Él forma parte del equipo de Provea. Esta organización ha seguido de cerca la violación masiva de derechos humanos, sobre todo estos últimos días. Inti, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, gracias a ti. Muy buenas tardes para tu audiencia. Pues mucho interés de contrastar, en principio, los datos que maneja Provea. En este comunicado se da cuenta de más de 20 víctimas mortales durante estos días y más de 300 detenciones. Te escuchamos. Sí, a la fecha de hoy, junto al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, contabilizamos un total de 27 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones que se han realizado en Caracas y en otras ciudades del país. 27 que pudieran ser 28, porque hay una persona que todavía no hemos logrado identificar y no la hemos sumado a esta cifra total, ¿no? Todas estas personas murieron por impactos de bala. La gran mayoría, salvo un solo caso, son muertes atribuibles a agentes de la fuerza pública. En el caso de Caracas, la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana es señalada como la responsable en la mayoría de los casos. Y lo que es profundamente llamativo en este momento es que la gran mayoría de las muertes, por un lado, se produjeron en contexto de manifestaciones pacíficas. Estamos hablando de 21 muertes ocurridas en manifestaciones pacíficas, y la gran mayoría también de las muertes han ocurrido en protestas que se han desarrollado en sectores populares, tanto de Caracas como de otras zonas del país. Esto refleja, en nuestra opinión, dos cosas. Uno, cómo en esta oportunidad, en esta nueva revuelta, en este nuevo ciclo de protesta, los pobres, los sectores más empobrecidos del país se han convertido en actores estelares, en protagonistas de la movilización y del descontento frente al gobierno, frente a la dictadura de Nicolás Maduro, y cómo también la dictadura de Maduro ha respondido de forma brutal frente a la protesta, ¿no? Si en 2017 nos ascendió el uso de la justicia militar para procesar a civiles, encendió las alarmas de Venezuela y del mundo, bueno, ahora en 2019 lo que está encendiendo las alarmas de Venezuela y de los organismos internacionales es el empleo abierto de un cuerpo de seguridad que no está creado para combatir protestas, que no está creado y que no tiene ni las competencias legales, ni el equipamiento, ni el adiestramiento para gestionar manifestaciones como lo es la Fuerza de Acciones Especiales. Ese grupo, este escuadrón de la muerte, se ha convertido en el principal mecanismo que ha utilizado la dictadura de Nicolás Maduro para intentar frenar el descontento popular, sobre todo en los barrios de Caracas y del resto del país. Eso es una situación que genera severos riesgos para los derechos humanos. Estamos hablando que en apenas 3 días de protesta se han producido esta gran cantidad de fallecidos, 27 fallecidos, lo cual por supuesto nos genera serias preocupaciones frente a lo que puede estar pasando en los próximos días, de mantenerse la conflictividad y de mantenerse desde luego la represión como está mantenido hasta ahora. Ahora, Inti, ¿qué han logrado documentar ustedes? Es decir, estamos ante una actuación reiterada, un modus operandi reiterado de los cuerpos de seguridad del Estado, bueno, en el marco de la represión, de la protesta ciudadana, y sobre todo que han logrado documentar sobre lo que ocurre en horas de la noche en las zonas populares donde residen los venezolanos con menos recursos en nuestro país. Te escuchamos. Sí, ya hay que recordar que el anterior alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el predecesor de Michelle Bachelet, ya había advertido en un informe que en Venezuela había un patrón sistemático generalizado de abusos contra los derechos humanos dirigidos contra las personas disidentes políticas o contra personas identificadas con la oposición, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es la aparición, o la repetición, mejor dicho, de esos patrones que ya habíamos registrado en 2014, en 2017. Ahora estos patrones se aplican con más fuerza. Hay una abierta asunción de prácticas propias del terrorismo de Estado, y una de las cosas más preocupantes que hemos visto en estos días recientes, en los pocos días que tiene esta revuelta popular, es que en 2017 registramos más de 3.200 ataques a viviendas en todo el país, 4 meses de protesta. Hoy día el epicentro de la protesta son zonas residenciales, que son los barrios de Caracas, que son los barrios del interior del país, y todas estas comunidades están siendo víctimas de allanamientos masivos, de daños a la propiedad privada, de disparos efectuados contra las viviendas, por supuesto también contra los habitantes de estas viviendas y contra los manifestantes, y hay toda una suerte
de mecanismos, no solamente de intentar aplastar la protesta, sino mecanismos posteriores a la protesta que comportan, intenciones de castigar a quienes protestaron. Fíjate lo que ocurrió ayer en el barrio José Félix Rivas. Se habían realizado protestas la noche anterior y en horas de la mañana de ayer, a partir de horas de la mañana de ayer, se produjo un operativo masivo de la Fuerza de Acciones Especiales del PAE junto a Polisucre, donde fue asesinada una persona, donde se produjeron numerosas detenciones arbitrarias, donde se produjeron allanamientos ilegales de viviendas y donde también se registraron situaciones de hurtos, de destrozos de estas viviendas. Es como una especie de OLP masiva que se está aplicando para frenar el descontento social, para frenar el reclamo de los sectores populares que están en la calle hoy exigiendo la salida de Nicolás Maduro del poder. Entonces, los patrones que ya registramos en 2017 se están repitiendo hoy día con mucha más brutalidad, con mucha más fuerza, porque el escenario político nos indica que estamos frente a un gobierno desesperado que se aferra al poder y que para aferrarse a ese poder no le importa llevarse por el medio de los derechos humanos a la integridad y a la vida de las personas. Gracias, Inti Rodríguez, por atendernos, acompañarnos como siempre. Él forma parte del equipo de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación en Acción, dando cuenta de estas denuncias de violación sistemática de derechos humanos, sobre todo durante estos últimos días de protesta. Recordar que hay expediente, examen preliminar que inició la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para investigar las denuncias sobre delitos de lesa humanidad. Además, reposa en esa investigación el informe elaborado por la Organización de Estados Americanos, donde daba cuenta ya de esta situación. El anterior alto comisionado de Derechos Humanos, de hecho, habló de la necesidad de elevar denuncias justamente a esta instancia por lo que está ocurriendo, lo que estaba ocurriendo en ese momento en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos clonación. El nacimiento de la oveja Dolly en Inglaterra en 1996 marcó un hito en la ciencia. Por primera vez, el hombre era capaz de producir un mamífero a imagen y semejanza de otro mediante la manipulación de sus genes. A esto se le denomina clonación y tuvo sus inicios en la década de los 70 en muchos países, incluido el nuestro. Se considera clonación también la capacidad de reproducir fragmentos del material genético de un organismo en otro, lo cual posibilita la corrección de los defectos genéticos y la creación de nuevas variedades de plantas, razas de animales o nuevos microorganismos. Esto ocurría justamente en la Universidad Central de Venezuela y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas a comienzos de la década de los 70.
El doctor Manuel Rieber, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, intentaba optimizar el método de la clonación, mientras que el doctor José Luis Ramírez, en la Universidad Central de Venezuela, lograba reproducir todo el material genético de una rana en una célula de una bacteria. Actualmente, la clonación es una herramienta ampliamente utilizada en la producción de alimentos y de medicamentos. Por ejemplo, la soya y la insulina para los pacientes diabéticos. En Venezuela, se han clonado proteínas para fines de investigación y para el diagnóstico de enfermedades. La clonación hace parte de lo que se conoce ahora como la biología molecular, y Venezuela se montó en ese tren desde su primera escala. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR, 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, se ha planteado una negociación para resolver la transición en nuestro país de la forma menos violenta. Jorge Rodríguez acaba de presentar unas supuestas pruebas de reunión entre Juan Guaidó y dirigentes del partido de gobierno. Lo cierto es que nuestra invitada, María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, más temprano, en una entrevista a la FM de Colombia, ya daba cuenta de esta situación. No revelaba los nombres, pero ella decía, hay conversaciones privadas entre la oposición y el gobierno Maduro para lograr incentivos que logren una salida no violenta del régimen. Y, entre otras cosas, decía también en otra declaración y a través de otro medio de comunicación que la única posibilidad para resolver lo que está ocurriendo en nuestro país, la crisis institucional, era que Maduro renunciara. Y de eso queríamos hablar con ella, entre otras cosas. Ya me dirán si la tenemos en la línea telefónica para adelantar esta conversación. Insistimos, Jorge Rodríguez acaba de presentar un video. Entendemos que tratando de torpedear cualquier posible transición a la democracia en nuestro país. Esta es una interpretación personal. Él dijo, señor diputado interino, desmiéntame, mañana sale Diosdado mostrando lo que usted dijo o no dijo que iba a hacer una cosa ahí para que la gente se quedara tranquila, la mentira tiene patas cortas. Bueno, de esto queremos conversar evidentemente con nuestra invitada. Juan Guaidó decía hoy en la actividad convocada en la Plaza Bolívar de Chacao que no se iba a prestar a un diálogo con el gobierno, un diálogo falso con Nicolás Maduro. Lo cierto es que la mesa está servida. Mañana, pase lo que pase, la crisis de Venezuela se va a discutir en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el gobierno norteamericano ha decidido, entre otras cosas, como le decía John Bolton más temprano, que los bienes de nuestro país, del Estado, sean administrados ahora, a partir de ahora, por Juan Guaidó. Chicos, me dirán si tenemos comunicación, si no... Ajá, bueno, sí, ya me dirán si la vamos a tener, si no vamos a la pausa y hacemos tiempo, en tanto establecemos contacto con María Corina Machado. Ya la tenemos en la línea telefónica. María Corina Machado, gracias por atendernos, buenas tardes. Ahí está, pero no, yo no la escucho. María Corina Machado, buenas tardes. Aló, aquí estoy.
Fantástico, gracias por atendernos, mucho interés de discutir varios temas con nuestra invitada. Más temprano, en una entrevista a la FM de Colombia, decía usted, hay conversaciones privadas entre la oposición y el gobierno de Maduro para lograr incentivos que logren una salida no violenta del régimen. ¿Qué puede comentarnos? María Alejandra, esto es claro y directo. Maduro solo tiene una opción, que es salir del poder de una vez por todas. Cada minuto que pasa se produce más destrucción en Venezuela, pero cada minuto que pasa su capacidad, su poder de negociación también se reduce. De modo que aquí se le ha hecho llegar garantías para su vida, la de su familia, su bienestar, su seguridad, y debe irse por su propio bien y el bien del país. Eso es lo que está planteado. Cualquier otra organización o personas que en estas últimas horas están asomando, hemos visto el planteamiento del canciller español Borrell, de Uruguay, de México, hablando de supuestos diálogos con Maduro en el poder, simplemente no entienden las fuerzas que se han desatado en nuestro país y la decisión de los venezolanos de avanzar a una transición sin demora. Ahora, ¿es posible que esta transición, que algunos aseguran ya se inició, pueda ser torpedeada justamente por este tipo de iniciativas? ¿Qué cree usted? Yo no tengo duda que lo van a intentar, como tú dices, torpedear de afuera y de adentro. No tengo duda alguna. Hay muchas fuerzas que se oponen a una transición en Venezuela porque están muy cómodas con el status quo. Hay mucha gente haciendo mucho dinero con el hambre y el dolor de los venezolanos. Ahora bien, en este momento yo considero que no van a lograr lo que consiguieron en el pasado, cuando en momentos cruciales donde se estaba tan cerca de lograr el quiebre, pues sirvieron para engañar a la población o engañar a la comunidad internacional o para darle oxígeno a la dictadura. Aquí ya pasamos un punto de no retorno, estas fuerzas son irreversibles y Maduro, insisto, por su propia bienestar, debe entender que esto se acabó y que prolongar la agonía, aumentar la violencia en Venezuela solo va a perjudicar, desde luego, a nuestro país, pero también perjudicarlo a él. Ahora, sobre la transición que ha promovido Juan Guaidó como presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, él lo ha explicado en varias oportunidades, pasa por el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y depende del apoyo de la gente que ha salido a manifestar masivamente, de la comunidad internacional que ya se ha pronunciado y de la Fuerza Armada Nacional. El alto mando ayer daba una declaración de respaldo a Nicolás Maduro, también se apuntaba a esto del diálogo. Yo quisiera un comentario de su parte acerca de este tema. Bueno, en primer lugar, a nadie puede sorprender las declaraciones que hemos visto de miembros del alto mando en las últimas horas. Todos sabemos que han sido parte de este régimen que además de manera sistemática buscó destruir a la Fuerza Armada para entregarle nuestra soberanía al régimen castrocomunista cubano, para que la guerrilla se ocupara medio territorio, para que hubiese el tráfico de drogas, de armas, de minerales que hoy estamos viendo en nuestro país. Ahora, eso que esos señores transmitieron a los medios ayer, todos sabemos también que no es el sentimiento real en el seno de la Fuerza Armada, ni en los cuadros medios, ni en las bases. Por el contrario, esas declaraciones exacerban aún más el dolor, la frustración, la impaciencia que hay en los soldados venezolanos. Vimos lo que fue la declaración de un sargento, María Alejandra, un sargento en Cotiza, que le dijo a Maduro en su cara todo lo que piensa y lo que sienten los militares venezolanos sobre lo que hoy Nicolás Maduro representa. No tiene autoridad, no tiene legitimidad, por el contrario, un profundo repudio. Y en este momento nosotros le hemos hablado al soldado venezolano, al militar venezolano, diciéndole llegó la hora final de tomar una decisión y diciéndole además no están solos. Venezuela tiene hoy no solamente una sociedad unida como nunca y decidida como nunca a avanzar a su liberación, a su recuperación, pero además tenemos a todos los poderes relevantes del mundo acompañando este proceso. Así que llegó la hora y no pueden mantenerse indiferentes porque ante el horror que estamos viviendo, la indiferencia es complicidad.
Ahora, Juan Guaidó ofreció una declaración a Univisión Noticias en la cual planteaba la posibilidad de ofrecer amnistía al propio Nicolás Maduro como funcionario público. Yo quisiera su comentario. Ayer RCR hizo una encuesta vía internet, en Twitter, y con la participación de casi 10.000 personas, bueno, más del 50% dijo definitivamente no, está de acuerdo con esto, 23% dijo definitivamente sí, 25% dijo que hay que pensarlo. ¿Cuál es su posición en torno a este tema? Fíjate qué revelador. No conocía los resultados de esa encuesta, pero no me extrañan para nada, porque Venezuela ha sufrido tanto, hemos perdido tanto, nos han robado y arrebatado tanto, María Alejandra, que tú no puedes decir aquí se olvidó y no pasó nada. Sí pasó, claro que pasó, y tiene que haber justicia. Desde luego no es ni revancha ni venganza, porque eso sería exacerbar las heridas y prolongar un proceso de enfrentamiento en el país que desde luego todos queremos dejar atrás. Pero ni revancha ni impunidad, es justicia. Y en este sentido no se puede malinterpretar lo que se busca con un planteamiento de amnistía. En este momento lo que se está diciendo es, señores, tenemos que terminar esto a la mayor brevedad. Aquellos que están sosteniendo y prolongando esta agonía y estén dispuestos a ayudar a acelerar el fin de este sistema, tendrán incentivos para hacerlo. De eso se trata. Ahora, no estaría de acuerdo, entiendo, a la luz de lo que comparte con nosotros, con ofrecer amnistía a Nicolás Maduro. Lo que se le está ofreciendo son garantías para su seguridad. Y eso es bastante. Y eso es algo que los venezolanos, yo estoy segura que estarán dispuestos en acompañar para terminar de una vez por todas con esta tragedia. ¿Qué garantías y quién está asumiendo el compromiso? Bueno, obviamente esto es un proceso complejo. Hay personas que representan a todos los venezolanos y desde luego también hay mensajes de la comunidad democrática internacional que lo acompaña y que lo fortalece. Ahora, insisto, es un momento tremendamente delicado y hay que ser profundamente responsable en los planteamientos que se formulan públicamente, como tú comprenderás. Sí, bueno, que no quiera ahondar en el tema, claro, es decir, esto genera toda clase de inquietudes. No sería responsable de mi parte, porque además creo que es un proceso complejo en el cual se le está diciendo claramente a quienes están hoy en el poder y particularmente a Maduro y a su entorno que el tiempo se acabó, que aquí no hay nada que negociar distinto a su salida inmediata. Ahora, sin entrar en detalles estarán manejando, entiendo, dirigentes de la Asamblea Nacional o de los partidos de oposición, lo cierto es que da la impresión que debe haber distintos niveles de negociación, es decir, por la cantidad de pronto de investigaciones que puede haber contra unos y otros dirigentes que hoy forman parte del alto gobierno o del partido de gobierno. Yo quisiera saber su opinión acerca de el problema que esto puede significar para materializar una negociación y dar inicio definitivamente a una transición a la democracia. Bueno, a ver si entiendo lo que tú me estás diciendo, es que hay distintos grados, digamos, de complicidad y de criminalidad en las Efectivamente, actuaciones. a eso me refiero. Es decir, hay funcionarios que tienen sanciones de Estados Unidos y expedientes abiertos por distintos delitos transnacionales. Supongo que eso será fundamental a la hora de conversar con ellos y convencerlos de que tienen que permitir una transición, ¿correcto? Totalmente. Es distinto el individuo que ha sido obligado a permanecer silente ante algún abuso, a aquel que tiene hoy una acusación en una fiscalía o un tribunal federal de los Estados Unidos, en cuyo caso no está enfrentando solamente la justicia nacional, que habrá justicia en Venezuela una vez se logre la transición, sino que también tiene que enfrentar, digamos, sus crímenes internacionales. Obviamente son situaciones totalmente distintas, María Alejandra, y yo quiero insistir, una cosa es buscar mecanismos que incentiven y faciliten, es decir, bajar la barrera de salida, el costo de salida
para quienes hoy sostienen el régimen, y otra cosa es impunidad, y eso obviamente el país no lo va a aceptar. Ahora, ¿de qué depende que esto llegue a concretarse a la luz de lo que usted ha comentado y lo que pueda compartir, evidentemente, con nosotros? Mira, María Alejandra, tú y yo hemos hablado muchas veces y he insistido en la diferencia entre una dictadura y un Estado criminal. Yo creo que eso es medular para finalmente entender que puede terminar, cómo termina quebrándose un sistema criminal. Una dictadura funciona con amenazas creíbles, con presión, con repudio popular. Ese no es el caso del Estado criminal. El Estado criminal provoca intencionalmente la destrucción del país, el éxodo, la entrega a la soberanía no les importa, es tierra arrasada con tal de seguir en el poder y desde aquí expandir sus negocios, incluso territorialmente, a otros países de la región. Ahora, entonces, ¿cómo se derrota ese Estado criminal? Bueno, con la lógica del criminal y de las mafias. Al final hay que secarles, cerrarles sus fuentes de financiamiento. Entonces, eso es un área donde se está avanzando mucho en los últimos tiempos, yo te diría, más bien recientemente, y donde hay un área de avance, de acción muy importante en los días por venir. Y mucho de ellos ahora no solo depende de las sanciones internacionales, va a depender de las acciones de Juan Guaidó como presidente encargado, porque él es ahora reconocido como la autoridad que representa la República frente a una gran cantidad de países del mundo, pero sobre todo a nuestros principales socios comerciales, nada más y nada menos que Estados Unidos, donde además opera Citgo, que tiene 3 sistemas de refinerías, donde proviene la mayor parte de los ingresos en divisas del régimen. Entonces, si Juan Guaidó, como presidente encargado, tiene la potestad de tomar el control tanto de los activos como de los pasivos de la República, pues imagínate tú hacia dónde se dirige la situación de Nicolás Maduro, y él lo sabe, me refiero a Maduro, por supuesto. Ahora, ¿qué compromiso adquirió con usted Juan Guaidó, es decir, en esa conversación que tuvieron el pasado 12 de enero? María Alejandra, fue una conversación entre dos ciudadanos que hemos dedicado muchos años de nuestra vida a servir y a luchar por Venezuela y que entendemos la responsabilidad que tenemos en esta hora. Y mi planteamiento fue totalmente claro. Y yo le dije, Juan, si tú sigues por esta ruta del coraje, asumiendo lo que es su deber, él incluso lo ha dicho, no tenía opción, porque la Constitución venezolana en ese sentido es taxativa. Como presidente de la Asamblea Nacional tiene que asumir como presidente encargado ante la ausencia de un presidente electo, como era el caso. Entonces le dije, ahí estaré y ahí estaremos millones de venezolanos acompañándote y defendiéndote. Y yo creo que este es un llamado que es propicio repetir una y otra vez a todos los venezolanos. Tenemos que defenderlo porque obviamente las agresiones de las cuales va a ser y amenazas objeto son muchas, tanto del régimen como de otros sectores que no quieren un cambio profundo de Venezuela de inmediato. Finalmente, a propósito de lo que está planteado, una salida electoral, quisiera su comentario al respecto. Digamos, ese es el fin último, sobre todo que busca la comunidad internacional. Prácticamente todos los países se han pronunciado en esa dirección, incluyendo la Unión Europea, que entendemos este fin de semana va a asumir una posición común, advirtiendo a Nicolás Maduro que si no abre paso a unas elecciones, bueno, van a apoyar, van a expresar respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Yo quisiera su comentario acerca de este tema. ¿Cómo ve usted, qué tan cerca puede estar una salida de esa naturaleza para resolver la profunda crisis que atraviesa nuestro país? Yo aquí quiero ser bien clara porque hay una profunda diferencia entre lo que están pidiendo los estados, las naciones, los gobiernos que han reconocido a Juan Guaidó y que plantean con una salida electoral a la mayor brevedad, una vez haya salido Nicolás Maduro, con un nuevo Consejo Nacional Electoral y con unas condiciones de total competitividad y libertad. Otra cosa es lo que están pidiendo algunos países europeos, fundamentalmente España, Uruguay, México, que dicen que Maduro organice unas elecciones. Ya. Maduro no tiene poder de convocar nada. Maduro no es presidente, no puede convocar ni una elección de reina de carnaval. Maduro tiene que irse de una vez por todas, entregarse. Y quien tiene que convocar una elección presidencial lo antes posible es un Consejo Nacional Electoral que la Asamblea Nacional debe proceder a designar de inmediato.
a los cinco rectores, que la Asamblea Nacional los designe de inmediato y tan pronto sea posible avanzar hacia una elección que va a ser obviamente la oportunidad de lograr estabilidad y paz sostenible en Venezuela. Gracias, María Corina Machado, por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinadora de 20 Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos agotó el tiempo. Nos despedimos. Hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.